Amigos, seguiremos nuestro viaje y explorando el milagro del sonido y la resonancia y su función como herramienta, como tecnología y como dispositivo para beneficiar a la humanidad, ya que se puede utilizar de muchas maneras. En el último capítulo, al final estuvimos hablando de Peter Davey de Nueva Zelanda y de su invento de hervir el agua con el sonido. Y podría haber ayudado a limpiar la contaminación del mundo creada por la actividad minera y por el uso del carbón para dar energía a centrales eléctricas. Esto nos lleva a uno de los temas más importantes del sonido como sanador y al hecho de que la cura para todas las enfermedades ya se descubrió tantas veces por tantas personas de todo el mundo en los tiempos antiguos, pero siempre se elimina de la sociedad porque curar toda enfermedad, amigos, no es bueno para el negocio de las farmacéuticas. Es importante que analicemos esto. Mientras las compañías farmacéuticas y los carteles de la medicina gobiernan el mundo y manejen las enfermedades, cualquiera que encuentre alguna cura para una enfermedad seguro será eliminado. Necesitamos encontrar formas de esquivar este sistema de control. Y vamos a hablar de esas formas ahora y más adelante en esta serie. Esto nos lleva hasta Royal Raymond Reef, una de las personas más famosas de 1931. Lo llamaban el hombre que encontró la cura para todas las enfermedades. Su microscopio universal permitió la observación de células vivas por primera vez y se pudo observar el efecto del sonido y de la resonancia en células. Y no solo en células, sino en virus y bacterias. Entonces, lo que hizo Royal Reef fue mostrarnos cómo, usando la frecuencia de resonancia primaria, el sonido y la resonancia, manipulaba y controlaba una enfermedad. Y está todo documentado, amigos. Se escribió mucho sobre él, se hicieron varios documentales. Y es importante entender que él no era el único en esto. Hace poco se encontró un libro de Royal Reef en una biblioteca que, por cierto, está muy bonita. Esta se encuentra en Sedona, Arizona. En este manuscrito de Reef contiene alrededor de 800 páginas. Cada una está escrita a mano. Cada página habla específicamente del tratamiento para todo tipo de enfermedades. El autor y conferencista Michael Tellinger se sorprendió cuando encontró ese libro, porque tenía la impresión de que había pocos registros sobre la investigación de Reef a disposición del público. Y sin embargo, aquí tenemos un manuscrito para que todos lo vean. Esta página, por ejemplo, amigos, nos muestra tratamiento para varios tipos de cáncer. En esta se trata sobre la difteria, en esta otra sobre la tuberculosis. Michael Tellinger tomó fotografías como de 100 páginas de este libro. Esto nos demuestra que la información está circulando, pero no es la única información en circulación. Hay otros ejemplos más recientes del uso del sonido y de la resonancia para curar enfermedades, y específicamente, amigos, el cáncer. Un profesor de música de la Universidad de Skidmore nos mostró durante su charla en esta serie de TED en el 2011 cómo el sonido podría usarse para curar cáncer. Se pensó que para esta altura ya íbamos a tener mucha más información y conocimiento al respecto, y que ciertas compañías ya habrían tomado esta información y habrían hecho algo con ella. Pero, amigos, al igual que en épocas anteriores, esta información simplemente desapareció. Hay que hacer una búsqueda muy grande para poder encontrarla. Entonces, vamos a ver este video que nos muestra cómo funcionan las frecuencias sonoras y específicamente, como él dice, las frecuencias entre los 100.000 y 300.000 hercios. Parecen ser muy efectivas para destruir células cancerígenas. Aquí el video, amigos. Estos son los primeros videos que se grabaron.
Les mostramos estos videos a nuestros amigos del departamento de biología. Dijeron que nunca habían visto algo así. Parece ser un fenómeno nuevo. Estos organismos no son destruidos por nuestras señales electrónicas. Es un organismo inofensivo, casi amistoso, un pequeño blefarisma. Normalmente son nadadores muy rápidos, pero cuando se les acerca una frecuencia a la que son vulnerables, comienzan a ponerse lentos, luego se detienen y comienzan a desintegrarse en aproximadamente 3 minutos. Primero atacamos el cáncer pancreático. Miren con atención esta diapositiva, porque la próxima va a verse bastante diferente. Luego de tratar las células, estas cambian su forma y tamaño y comienzan a aparecer estructuras largas, similares a sogas a los lados. Parecen como antenas. Yo las llamo bioantenas, para abreviar a antenas biológicas. Es como si las células cancerígenas intentaran adaptarse a la señal. Ahora sabemos que el cáncer es vulnerable entre las frecuencias de 100.000 y 300.000 hercios. Ahora atacaremos células de leucemia en humanos. La célula de leucemia número 1 intenta copiarse a sí misma, pero la nueva célula se destroza en docenas de fragmentos y se destruye por toda la imagen. La célula número 2 aumenta el tamaño y también muere. Las células de leucemia número 3 intenta fabricar otra célula cancerígena. La nueva célula se destroza y la original muere. Ahora atacaremos células cancerígenas ováricas. Esta es una toma más distanciada. Aquí vemos corchetes que rodean las células y nos muestran los grupos de células cancerígenas ováricas que luego son destruidas. Se puede ver al final del video que se destruyeron muchas células cancerígenas ováricas. Fin del video. Amigos, pero ¿en qué otras circunstancias usamos sonido en la tecnología moderna? Bueno, el magnetrón es un ejemplo famoso de cómo se utiliza la resonancia. Un magnetrón es un dispositivo que genera energía de resonancia. Hay magnetrones de los rayos láser, hay magnetrones de los microondas, y un pequeño magnetrón puede crear tanta energía que un rayo láser que sale de un magnetrón puede cortar metal en una fracción de segundos. Es decir, que son dispositivos que generan energía realmente potente y utilizan la resonancia como combustible. Una vez más, el sonido y la resonancia crean grandes cantidades de energía, amigos. ¿Pueden imaginar hasta dónde podemos expandir esto con el uso de estructuras similares al magnetrón? Hay un descubrimiento muy reciente que salió a la luz en el 2014, exactamente el 5 de agosto del 2014, que el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley anunció que el sonido puede actuar como una capa de invisibilidad y que bajo ciertas condiciones y ciertas frecuencias podemos usar el sonido para volver invisibles los objetos. En un artículo relacionado también hablan de una estructura rara con forma de pirámide o una estructura similar a un techo como forma de pirámide que puede invisibilizar objetos. Si se expone la estructura a determinadas frecuencias, lo que sea que se coloque debajo parece desaparecer, o sea, se vuelve invisible. Creo que eso es fascinante, amigos, porque si piensan en la arquitectura antigua del Oriente y si observan los monasterios y lo que hacen los monjes en los monasterios, verán que se reúnen a ejecutar cánticos y mantras. ¿Será que ciertos estilos arquitectónicos orientales antiguos y los monasterios son creaciones con forma determinada para ayudar a que los monjes se vuelvan invisibles? ¿Habrá sido tal vez una herramienta contra enemigos o ejércitos a los cuales se enfrentaban a los monjes? Lo único que hacen es reunirse, sentarse en círculo y ejecutar mantras y cánticos.
crear una frecuencia de resonancia específica y lograr que ellos y el monasterio desaparezcan, o sea, que se vuelven invisibles. Creo que es una gran táctica de defensa, un gran mecanismo. Amigos, no duden que esto ya se viene estudiando y utilizando en los programas espaciales secretos desde hace un buen tiempo atrás. Esta gran táctica de defensa de desaparecer es sin duda, amigos, una aproximación no violenta hacia alguna agresión. Imagínense volverse invisible para esquivar a aquellos que quieran lastimarnos. Es genial, ¿no lo creen? Y hay más cosas, pero uno de los descubrimientos más asombrosos en los últimos años es el hecho de que el sonido del aire que respiramos, lo que en realidad energiza el oxígeno. Tengan en mente que el oxígeno es el denominador común de los 3 elementos más abundantes y las 3 cosas que son necesarias para vivir. El aire que respiramos, el oxígeno, el H2O en el agua que bebemos y el dióxido de silicio o los cristales, las estructuras cristalinas a nuestro alrededor, en la arenisca, en los cuarzos, en la cuarcita, en la dolerita y demás, toda la arena en las playas del mundo. Hay mucha arena y mucho dióxido de silicio en este planeta. En el agua, el dióxido de silicio y el oxígeno que respiramos, tenemos un común denominador de oxígeno, que está los 3 elementos. Y es algo de lo que debemos tomar conciencia. La importancia de esto que llamamos oxígeno, su manipulación y su función en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando respiramos? Michael Tellinger dice que pasó 5 años en la Facultad de Medicina en la Universidad de Wits, en Johannesburgo, y dice que ninguna vez le enseñaron o explicaron lo que pasa con el oxígeno cuando respiramos. Lo que sucede cuando respiramos, no nos escuchamos al respirar, es que hay mucho sonido, pero si ponen la mano en la oreja y escuchan su respiración, se darán cuenta de que hace mucho ruido. Es un sonido muy específico, el que produce la faringe, la tráquea, todos los conductos que se vuelven más y más pequeños a medida que se aproximan a los alveolos pulmonares. En el momento en que el sonido y el aire se mueven a través de la tráquea hacia los pulmones, van generando velocidad y el sonido se vuelve más intenso. Cuando el sonido del aire que respiramos llega a los alveolos en los pulmones, se mueve a una velocidad hipersónica. Hasta es probable que sea más rápida que la velocidad de la luz, y eso crea una gran cantidad de energía. Entonces, el sonido y la energía que se genera por ese sonido del aire que respiramos es lo que energiza el oxígeno en el aire que respiramos. De otra manera, no tendría sentido porque inspiramos oxígeno y exhalamos oxígeno. No consumimos el oxígeno, no lo usamos, porque si lo usáramos tendríamos problemas en este planeta, no quedaría ni un poco de oxígeno. Recuerden, entra oxígeno y sale oxígeno. Lo exhalamos como dióxido de carbono o monóxido de carbono. Entonces, es el sonido del aire que respiramos el que juega un papel importante en mantenernos vivos. Al oxígeno, a medida que avanza desde los pulmones hacia la sangre, hacia las células de nuestro cuerpo, se les extrae la energía y la carga creada por el sonido y se vuelve a expulsar de nuestro cuerpo para ser reutilizado. Esto es información esencial que creo que nos va a ser útil a medida que exploremos y descubramos cómo utilizar el sonido para el beneficio del ser humano en los próximos meses y años. Seguimos adelante. La estructura del alveolo se vuelve muy importante porque voy a señalar el hecho de que los alveolos tienen forma hexagonal y están unidos a los bronquios, a la tráquea, a los diferentes conductos provenientes de la tráquea que se estrechan y al final terminan en los alveolos y la estructura hexagonal. Esa forma es sumamente importante para tener en cuenta cuando comenzamos a compararla a otras estructuras que encontraremos en las antiguas ruinas de Sudáfrica. Les anticipo parte de esta información para que tenga sentido cuando lleguemos ahí más adelante.
Ahora, el sonido crea huracanes. Es espectacular. Miren estas fotografías de huracanes y espirales. Es obvio lo que sucede ahí. Recuerden que toda nuestra existencia, todo lo que tenga que ver con sonido y energía, siempre se relaciona con torbellinos y espirales. Toda nuestra realidad es una actividad en espiral. Nuestro Sol, nuestro sistema solar, no solo se mueve a través del espacio, sino que traza espirales. El mismo Sol se mueve a través del espacio en forma de espiral, y los planetas parecen ser arrastrados por el Sol y por la gravedad que crea en forma de espiral. Piensen en la misma manera en que los electrones se mueven alrededor del átomo. El centro del átomo, el núcleo del átomo. Piensen en la manera en que el agua forma una espiral cuando se drena. Y las espirales difieren en el hemisferio norte y en el hemisferio sur por la fuerza de Coriolis. En el sur se mueve a favor de las agujas del reloj y en el norte se mueve en contra de las agujas del reloj. Eso es evidente para mí, dice el autor Michael Tenninger, porque cuando él viajó al otro lado del Ecuador y cuando llegó al hemisferio norte, se dio cuenta cuando bajó por primera vez al baño, al ver la manera en que el agua se iba por el drenaje. Siempre es una pequeña curiosidad. Entonces el sonido crea huracanes. Es un descubrimiento fenomenal que se hizo recientemente, cuando según este investigador y autor, dijo que por allá en el 2003, un grupo de hombres presentaron una patente para crear huracanes y para crear lluvia. Esta es una copia de la solicitud de la patente del 2003. Estos son ejemplos de algunos de los dibujos que hay en la patente para crear huracanes y para crear lluvia. Aquí vemos una copia de la patente. Estos son ejemplos de algunos de los dibujos que hay en la patente para crear huracanes y crear lluvia. Y eso hace que me pregunte por alguno de los huracanes que hubo y de los llamados desastres naturales. ¿Habrán sido estos otro tipo de operación de falsa bandera, amigos? Provocada por el hombre como excusa para controlar la humanidad y ponerla bajo más presión y estrés. Amigos, esto nos lleva a otro ejemplo espectacular del sonido, manifestándose en forma física, en una escala enorme, extremadamente enorme. Recuerden que observamos arena en un plato de metal y que cada frecuencia de sonido creaba una forma única y muy específica. Cada frecuencia de resonancia primaria creaba su propia forma específica. Cuando más alta es la frecuencia, más complejo es el sonido y más compleja la forma. Cuanto más baja es la frecuencia, más espaciadas y más grandes son las formas y los patrones. Se observan objetos muy grandes en el espacio que crean o emiten frecuencias muy bajas. Verán que generan patrones simáticos muy grandes. Recuerden, el estudio del sonido al manifestarse en forma física se conoce como ciencia simática. En el 2003, la NASA compartió con el mundo que había detectado un supercúmulo de galaxias formadas por frecuencias sonoras. Es fascinante que digan que esta es la frecuencia más baja que la NASA haya registrado, lo que básicamente nos dice que midieron frecuencias sonoras provenientes del supercúmulo de galaxias u objetos del espacio en el pasado. Entonces, lo que nos dijeron en esta exposición es que midieron el supercúmulo de galaxias Perseo, miles de millones de galaxias juntas, aproximadamente 250 millones de años luz de aquí. Midieron el centro de ese supercúmulo de galaxias y resonaba a una frecuencia de B bemol en términos musicales. Este es un descubrimiento espectacular porque si pensamos en la fuente de creación como el punto donde se crea todo y lo consideramos el punto A, porque las notas del alfabeto musical americano comienzan con A, la próxima letra o la próxima frecuencia en la escala musical es B bemol. El orden es A, B y B bemol está entre A y B. Podemos comenzar a leer una conexión entre Dios,
la creación, el Abba, el Padre, que engendró todo lo que se creó. Continúa diciendo Michael Tellinger, dice: de repente vemos la manifestación de un supercúmulo de galaxias que suenan en bemol, un semitono por encima del código fuente de la nota A. Es una parte de esto. En una parte de esto hay información muy importante que vamos a entender a medida que avancemos en esta codificación de fuente primaria y descifremos el sentido de todo esto. Solo hay que mirar algunas imágenes de la NASA. ¿A qué nos recuerda estas imágenes? Como ven, nos recuerda al polvo de licopodio en el plato de metal que vimos en el bello documental de Hans, Jenny, en el episodio pasado de esta serie. Recuerdan que se movía con una sustancia gelatinosa o como un líquido en cámara lenta. Y esto luce exactamente como el polvo de licopodio, creando un supercúmulo de galaxias gigantes a escalas imaginables. Hay miles de millones de galaxias en este conglomerado de galaxias. Son patrones simáticos a una escala muy grande, porque la frecuencia sonora es tan baja que se describe como millones de veces más baja que las frecuencias del audio, que las frecuencias de audio que podemos percibir en el oído. Estas son otras fotografías de ejemplo de la NASA del supercúmulo de galaxias Perseo. Muestra estas ondas sonoras y otras energéticas que se mueven del centro y crean patrones simáticos que podemos captar y ver. Amigos, uno de los eventos más interesantes logrados por el sonido sucedió en el año 2011, cuando el doctor Luc Montagnier generó ADN de forma espontánea solo con sonido. Expuso un tubo de ensayo vacío en lo que se llama la esencia del ADN a frecuencias sonoras, y en cierto periodo de tiempo el ADN se materializó de manera espontánea. Ahora debemos preguntarnos qué contiene el ADN. Sabemos que el ADN es la base de lo que somos, lo que son nuestros cuerpos. Cada aspecto de la creación, cada aspecto de nuestro cuerpo, su forma física, está codificado en el ADN. Entonces, si se manifiesta ADN de forma espontánea, eso significa que también se manifiestan miles de billones de subfrecuencias que están codificadas en el ADN y que contienen conocimiento e información para el cuerpo humano, o lo que sea que el ADN codifique o deba codificar. Amigos, reflexionen sobre este logro increíble, que gracias a la manifestación del ADN con sonido podemos entender bastante bien cómo manifestar todo lo que sea con sonido, porque el número infinito de subfrecuencias y de fractales de resonancia primaria de la frecuencia que manifiesta ese ADN específico está codificado en esta resonancia primaria de la molécula madre, que contiene toda la información codificada. Es un logro espectacular. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué significa todo esto? Bueno, para mí y otros investigadores y autores, lo importante es que el sonido es la fuente primaria de toda la creación, tanto el sonido como la resonancia. El sonido es también fuente primaria de la energía libre, y esto se vuelve un tema importante a medida que nos adentramos en el futuro de la humanidad, para liberarla de la esclavitud draconiana de la élite global y del sistema tortuoso que se nos impone a todos los que nacemos en el sistema de la esclavitud. Lo que sabemos ahora es que la Tierra suena como una campana, da origen a las montañas y a los paisajes que tenemos, impulsa la mayoría de las actividades que vemos manifestarse en la superficie del planeta Tierra, y es la fuente de la energía libre que sale del planeta. Amigos, parecía que Nikola Tesla sabía esto, por lo que utilizó a la madre Tierra como fuente de energía para lo que quería compartir con el mundo. Él era
al igual que Royal Reef, uno de los principales partidarios de crear curas para las enfermedades. Nikola Tesla le iba a dar energía libre al mundo y liberarlo de la esclavitud que imponía la élite global. Pero ya todos sabemos lo que le pasó a Nikola Tesla. Creo que Tesla usó el sonido y la resonancia de la madre tierra y la convirtió en una forma transmisible de energía, que podía usarse en cualquier lugar del planeta y en cualquier lugar del espacio, solo con la resonancia del sonido como conector y fuente de energía. Ya hablaremos más sobre esto en siguientes capítulos de esta serie. Pero ¿qué tiene esto que ver con las culturas antiguas o con nuestras civilizaciones ancestrales? Todo. Porque como vemos, las culturas antiguas, nuestras civilizaciones ancestrales, entendían muy bien el sonido y la resonancia como la fuente de todas las cosas. Sabían que todo en la creación vino de un sonido primordial y de una fuente de resonancia, y utilizaron eso como herramienta y fuente de energía para todo lo que hicieron. Juntos vamos a descubrir, exponer y explorar las herramientas y los artefactos utilizados por culturas antiguas. Así que vean los capítulos anteriores y estén al pendiente de los próximos capítulos de esta serie. Me despido por ahora, soy tu amigo Antonio Cisneros y siempre ten en mente que el futuro es nuestro y de nuestros descendientes. Hasta muy pronto, amigos, los quiero.